Te financiamos, con lo vas a encontrar. Expertos en finanzas te vienen a ayudar. Legal inmobiliario y también empresarial. Conéctate a un webinar, te vamos a inspirar. Inscríbete ya, ven a descubrir el mundo financiero que te hará sonreír. Con Te Financiamos, vamos a aprender. Con expertos a tu lado, nada vas a perder. Si en Te Financiamos, ¿cómo vas a encontrar? Inscríbete ahora, ven y vamos a triunfar. Si te parece, ponemos un ratillo que todavía... Sí, perfecto. Tiempo, esperamos un ratillo y... Te Financiamos, con lo vas a encontrar. Expertos en finanzas te vienen a ayudar. Legal inmobiliario y también empresarial. Conéctate a un webinar, te vamos a inspirar. Inscríbete ya, ven a descubrir el mundo financiero que te hará sonreír. Con Te Financiamos, vamos a aprender. Con expertos a tu lado, nada vas a perder. Si en Te Financiamos, ¿cómo vas a encontrar? Inscríbete ahora, ven y vamos a triunfar. Muy buenos días Mireia, ¿qué tal? Buenos días, Silvia. Enorme placer tenerte aquí con nosotros. Yo la verdad es que hoy va a ser un webinar súper especial para todos los que quieren lanzar sus negocios, que necesitan financiar sus empresas. Yo os voy a presentar a Mireia, que bueno, el currículum de Mireia es impresionante. Con lo cual, mira, empezando que Mireia Badia es graduada en Ciencias Empresariales Internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas. Tiene BA Degree in European Business por la Dublin City University. Creó Growly, que en el año 2013 ya, que nada más ni nada menos, unos cuantos años, con lo joven que es, era plataforma de crowdlending, la que al final se fusionó en el 2022, ¿verdad? Con Stoke Crowding. Eso es. Que es una plataforma de crowdlending inmobiliario y ella al día de hoy lleva la dirección de la plataforma. La plataforma, para las que no saben, está regulada por la CNMV y al día de hoy ha financiado casi más de 85 millones. ¿Puede ser? Nada menos, ya se dice pronto. Dice pronto, sí. Exacto, y de los cuales ya habéis devuelto unos 60, ¿no? Sí, más o menos. Prácticamente el 70% de la cartera está ya de vuelta. Los que están en marcha, wow. A ver, debo decir también que tienen una cantidad de premios, reconocimientos, etcétera, que han sido... Hay algunos que son de Mireia a título personal y hay otros que son de la plataforma. Por ejemplo, finalistas BBVA Open Talent en el 2015, Forbes Under 30 España 2018, Top 10 Fintech 2019, Mujer Emprendedora Fintech en Fintech Awards 2019, Visa Everywhere Woman Edition finalista para Europa 2019, Premio Líder a la Iniciativa Empresarial 2020 de la Información y Premio al Excelente Proyecto Empresarial ICADE 2023. ¡Wow! Mireia. O sea, increíble, increíble. La verdad, yo quería hablar contigo, preguntarte, sobre todo para los que no saben qué es crowdlending y qué hizo que a Mireia se le ocurrió ese gran proyecto. Entonces, explícanos un poquito
Genial. Bueno, pues el crowdlending al final lo que es un tipo de financiación alternativa, donde básicamente la palabra viene del crowdfunding, que es quizás más conocido, ¿no? Que es financiación en masa, financiación entre multitud de inversores. Pero sí que es cierto que el crowdfunding tradicional que conocemos es más pues de mecenazgo, ¿no? De, oye, pues tengo un proyecto cultural, cosas así, y financio ese proyecto a través de fans míos que pues, me dan un dinero a cambio de una recompensa, ¿no? A lo mejor soy un grupo de música, necesito grabar mi disco, entonces, bueno, a los fans que me pongan dinero les regalo el disco firmado o les invito a un concierto exclusivo, ese tipo de cosas. Y ese crowdfunding que empezó como una cosa pues más cultural, poco a poco fue evolucionando a distintos tipos de financiación. Y uno de ellos es el crowdlending, ¿no? La palabra misma lo dice, crowd, multitud de personas, y lending, que es prestar dinero. Es decir, hacemos un poquito lo que ha hecho toda la vida la banca, ¿no? Que coge los depósitos de los ahorradores, se da la vuelta y lo presta pues, a una variedad de consumidores, pues empresas, personas físicas, promotores inmobiliarios, todo esto. Pues aquí directamente es el ahorrador, el inversor, el que decide en qué proyectos quiere invertir, ¿no? De manera que democratizamos un poco el sistema tradicional de financiación, dando acceso a él pues, a todo tipo de inversores y poniéndoles en la misma escala. Es decir, tanto si eres un inversor pequeñito que puedes invertir 500 euros en un proyecto, como si eres un gran inversor que va a meter 100.000, pues aquí tienen cabida todo tipo de inversores en las mismas condiciones. Obviamente la rentabilidad real neta pues dependerá de cuánto has invertido, pero en tipo de interés pues juegan todos de forma transparente en las mismas condiciones, ¿no? Y bueno, pues eso es una democratización del sistema tradicional, y de cara al promotor inmobiliario o a la empresa que busca financiación, pues es una forma de diversificar sus fuentes de financiación alternativa y reducir su dependencia bancaria. No porque creamos que la banca deba dejar de existir, ni muchísimo menos, sino porque, bueno, pues un poco lo que nos ha ido demostrando en los últimos años desde la crisis en 2008 es que cada vez hay menos bancos, y cada vez se hace más necesario el reducir nuestra dependencia bancaria y trabajar pues, con distintos proveedores financieros. Claro, ¿cuál sería para ti la principal ventaja frente a la financiación tradicional? Pues para mí, o sea, si tuviera, yo creo que tiene muchas ventajas, pero si tuviera que destacar una clarísima para mí es la agilidad. Es decir, somos mucho más rápidos que cualquier entidad financiera tradicional en dar una contestación, ¿no? Y eso ayuda mucho al promotor pues, a poder situarse, al promotor inmobiliario o a la empresa, a poder situarse y saber realmente, pues oye, tienes opciones de financiarte con nosotros o directamente es que no encaja, ¿no? Pues porque nuestros requisitos mínimos son estos, por tal, no sé qué. Entonces, intentamos siempre ser muy claros y muy rápidos en dar una respuesta al cliente. Y hablando de los requisitos mínimos, que, por ejemplo, ¿qué sería para ti un proyecto financiado con vosotros, apto para ser financiado por la plataforma de crowdlending? Claro, nosotros tenemos dos tipos de proyectos muy distintos. Por un lado están los proyectos de empresa, de financiación a empresa tradicional, y los proyectos a promotor inmobiliario, ¿vale? En los proyectos empresariales lo que pedimos como requisitos mínimos, ¿vale? El mínimo es qué necesita cumplir tu empresa para que la operación pase al departamento de riesgos y evaluemos su posible financiación o no. Bueno, pues que como mínimo facture 1 millón de euros, que no tenga ningún tipo de pérdidas, que no tenga alarmas de impago, que lleve al menos en la práctica 4 años funcionando, que son 3 años de cuentas de resultados presentadas al registro mercantil. Bueno, esos son los requisitos mínimos por el lado de las empresas. Por el lado del promotor inmobiliario solemos pedir unos 2 años mínimos de antigüedad, de experiencia en el sector inmobiliario, porque sí que es verdad que a veces el promotor inmobiliario, por ejemplo, lo que crea es un vehículo, una SL aparte para financiar ese proyecto. Bueno, pues no tenemos por qué pedir necesariamente que esa SPV tenga esos 2 años de antigüedad, pero sí que el promotor tenga una experiencia aprobada en inmobiliario, ¿no? También que no esté en pérdidas. Bueno, en ese sentido son requisitos relativamente parecidos, pero sí que, por ejemplo, pues eso, al promotor inmobiliario no le pedimos un mínimo de facturación anual, de nuevo por lo mismo, ¿no? Porque ante una SPV entendemos que es un vehículo constituido para una promoción individual inmobiliaria y, por lo tanto, bueno, lo que se le pide es un pelín distinto. Pero sí, esos básicamente son los requisitos mínimos. Luego, la realidad de las empresas que se financian con nosotros
es que de media llevan unos 20 años operando y tenemos grupos bastante grandes que llegan a facturar 600 millones de euros. O sea, tenemos empresas más medias y empresas más grandes, pero bueno, lo cierto es que al final esto no es tanto una opción para una empresa a la que la banca no la financie, sino es una empresa para la que está buscando esa diversificación de sus fuentes de financiación. Claro, a lo mejor puede ser que en su caso, ¿no? Lo que buscan precisamente es esa agilidad, esa respuesta rápida, porque cuando hablamos de agilidad y cuando me comentaste que aproximadamente, porque yo entiendo que es difícil, es lo que nos pasa a nosotros. El cliente me dice, ¿cuánto tardáis? Y digo, depende, ya, todo depende, ¿no? Depende del volumen de proyecto, de cómo sea el proyecto, de cómo sea de viable, etcétera. Pero, por ejemplo, desde el momento cuando un promotor, quiero decir, tanto promotor inmobiliario como un promotor para un proyecto determinado. Ahora te pregunto qué tipología de proyectos, los que no son de promoción. Por ejemplo, desde cuando entra y contacta con vosotros hasta que digamos, se lanza en el proceso de financiación. ¿Qué tiempo puede tardar más o menos? Pues a ver, nosotros en un máximo de 48 horas siempre damos una respuesta previa, es decir, oye, mira, nos encaja por requisitos mínimos, ¿no? Y todo esto. Y luego lo que solemos tener es un comité semanal, que a veces pues podemos hacer 2, donde ya se ve la operación directamente pues con el comité. Pero aquí, como tú dices, los tiempos de respuesta de lo que principalmente dependen es de la rapidez o no que tenga el promotor o la empresa en darnos la respuesta a nuestras preguntas. Es decir, nosotros cuando trabajamos por primera vez con un promotor inmobiliario, con una empresa, pues siempre hay ciertas dudas que te surgen, ¿no? Si el promotor las contesta en el mismo día o si tarda una semana, es lo que a nosotros nos va a decantar a ser más rápidos o menos. Pero lo que es nosotros, muy rápidamente, en cuanto tenemos toda la documentación, lo presentamos al primer comité que podemos, porque obviamente la agilidad para nosotros es fundamental. Entonces, depende más de eso. O sea, tenemos clientes que son rapidísimos, les haces una pregunta, en el mismo momento casi te contestan y te explican lo que sea necesario, y otros que es que les tienes que perseguir. Entonces, ahí ya depende más de ellos. Es verdad que una vez conocemos al cliente, la operativa es aún más ágil, porque ahí ya, oye, ya te conocemos, a lo mejor lo que tenemos que hacer es actualizar los IVAs, que me mandes justificante de tal, y ahí aún somos muchísimo más rápidos porque ya... Ya tenéis, claro, evidentemente, que ya tienes la documentación, porque entiendo que la documentación la estáis pidiendo exactamente como nos pasa a nosotros, ¿no? Que es la documentación económica actualizada, pues los datos, los balances, etcétera, etcétera. También el business plan del proyecto, ¿no? A ver, el business plan depende, no solemos entrar tanto, ¿eh? Bueno, hablo de empresa, ¿eh? En promotor inmobiliario sí, porque en promotor inmobiliario lo que tienes que ver sobre todo es un cronograma, ¿no? De la obra, de oye, qué expectativas tienes de flujo de caja, todo esto. En el lado de empresa no se pide tanto un business plan porque piensa que estamos trabajando con empresas que ya tienen solvencia económica, que tienen financiación bancaria y no hablamos tanto del futuro, sino que vemos un poco el pasado y cómo van evolucionando este año. Pues, oye, ahora no voy a tener quizás el 2023 todavía en el registro mercantil. Bueno, pues te voy a pasar pedir las cuentas, te voy a pedir los IVAs de este año para ver cómo vas este año más o menos, los provisionales. Bueno, un poco depende de cada empresa, pero sobre todo se pide casi más el histórico que el futuro, porque al final todos hemos hecho un plan de negocio y todos sabemos lo que es hacer un plan de negocio y que el Excel te lo aguanta todo. Excel lo aguanta todo. Claro, entonces al final aquí no estamos financiando startups, que en una startup el plan de negocio es fundamental porque es en lo único que te puedes basar para estudiar. Aquí no, aquí obviamente pues hay ciertas preguntas sobre el futuro de la empresa que se tienen que hacer y en el proyecto inmobiliario es obvio que sí que tiene que haber un plan financiero de, oye, cómo va a ser esta obra, qué costes vas a tener, pero en la empresa normal no entramos tanto en esa pata. Tú dices, por ejemplo, porque estábamos hablando de presentación, documentación, facilitar y tal, que la manera de presentar es importante, porque a nosotros a veces nos pasa, ¿sabes? Que el cliente tiende a presentarlo mal, mandando documentación por separado, etcétera, que eso parece un horror. ¿Ese problema lo habéis resuelto de alguna manera o todavía os encontráis con eso que, por favor, escanéamelo en color o mándame un PDF directamente descargado de Hacienda, no me estés... Sí. A ver,
aquí nosotros lo que tenemos claro es que una cosa es lo ideal y otra es la realidad. Idealmente, pues tendría que venir todo muy bien presentado. Sí que es verdad que cuando viene a través de pues, colaboradores como vosotros, hacéis un filtro previo que ayuda mucho al estudio de la operación, a la agilidad de la respuesta, ¿no? Porque de la forma en la que lo presentáis. Cuando nos vienen directamente, pues muchas veces la forma en la que se presenta es pues más no de estar por casa, porque es cierto que el cliente con el que trabajamos es muy profesional, pero a veces pues no son tan ordenados y no están tan acostumbrados a presentar las cosas, ¿no? Y se nota. Pero bueno, sí que es verdad que aquí, como de nuevo, no estamos hablando tanto de una presentación para entrar en el capital de una startup, donde como presentes el deck es fundamental, porque es que si no nadie ni siquiera te va a escuchar. Aquí ya hablamos de más de empresas consolidados, con números consolidados, donde, oye, si me facilitas la forma en la que voy a tener la lectura es mejor, pero no es necesariamente eso lo que me va a condicionar, porque si la empresa es mala, me da igual lo bonito que me lo pongas todo, que lo voy a detectar y no te lo voy a financiar, y viceversa. Está clarísimo, claro. Es que nos pasa muchas veces a la inversa, ¿no? Que cuando nosotros recibimos demasiado decorado también Justo. Y dices, mira, aquí me estás poniendo eso todo muy bonito, pero siempre hay que mirarlo un poquito digamos, con lupa en este tipo de casos. Tú dirías, Miriam, ¿cuál sería, por ejemplo, el primer no? Cuando tú ves, cuando analizáis un proyecto, ¿qué es lo más importante? Digamos, tanto lo entiendo que para un sí, pues que el proyecto sea viable, que sea vendible, entre comillas, que tenga ahí algún track record, etcétera. Pero ¿cuál para vosotros es un no inmediato? Cuando tú lo ves, dices, no. ¿Qué os hace dar esta respuesta inmediata? Bueno, los requisitos, si no se cumplen los requisitos mínimos directamente, obviamente. Luego hay una parte de quién está detrás del proyecto. De nuevo, en startups quizás tiene más peso, pero aquí también nosotros somos muy de conocer al promotor que está detrás. Y luego pues tienen que salir números en la promoción inmobiliaria que tengan sentido. Si me vas a decir que, no sé, que el precio de reforma es ridículo y que luego vas a vender por 50 veces, pues esto ya a mí me va a hacer cuestionarme mucho las cosas. Pero bueno, en inmobiliario, pues la localización, el número de ventas que haya, los recursos propios para nosotros es fundamental, porque al final aquí están poniendo dinero personas como tú y como yo, que ponen de su dinero y de sus ahorros. Entonces, cuando el promotor no está dispuesto a jugársela junto con los inversores, yo aquí no voy a entrar, pues porque si no, claro, si no te fías tú mismo del proyecto, no puedes pedir a los inversores que lo hagan, ¿no? Entonces sí que pedimos un mínimo de recursos propios, tal. Pero bueno, sí que es verdad, dicho todo esto, que cada proyecto es de su padre y de su madre y que siempre lo que intentamos buscar es la mejor solución posible para el promotor que nos deje lo más cómodos posibles de cara a los inversores, ¿no? Es un poco, nosotros tenemos la doble dicotomía, porque es cierto que no son fondos del balance nuestro, porque nosotros no podemos prestar por CNMV, no nos deja prestar de nuestro balance, sino que es a través de inversores. Entonces tenemos dos clientes completamente distintos, con necesidades completamente distintas. Entonces, bueno, pues tenemos que encontrar ahí el equilibrio. Dirías que, por ejemplo, el inversor que... Bueno, yo también lo miro desde este punto de vista, ¿no? Muchos de los proyectos. Si ya ha habido anteriormente un proyecto financiado, ¿entra con más facilidad, por ejemplo? Hombre, sin duda. ¿Al siguiente? Sí. Sin duda. Porque claro. Ya tiene, ¿verdad? De hecho, esta es la realidad de lo que nos ocurre tanto con promotores, es decir, a la hora de captar una empresa o un promotor inmobiliario, nos suele costar la primera vez porque no nos conocen, ¿no? Oye, y entre que nos conocemos los unos a los otros y nos decidimos, a veces tardan. Pero una vez se han financiado una vez con nosotros, tienden a volver a financiarse muchas veces porque ya nos conocen,
somos muy ágiles, funcionamos muy bien, entonces suele haber muchísima recurrencia por el parte del promotor. Por la parte de los inversores, igual, es decir, al inversor la primera vez captarle cuesta, pero una vez está, la recurrencia es altísima. Y luego lo que también nos ocurre efectivamente es que si encima de ese promotor que estamos lanzando ha hecho ya 10 campañas distintas, ha devuelto 9 y ha tenido un buenísimo comportamiento de pagos, pues la probabilidad de que levante los fondos es muchísimo más fácil. Dicho esto, nosotros en los años que lleva StockCrowd funcionando, que es desde 2018, no se ha levantado una única campaña que se publicó en marzo del 2020, pues por obvias razones, ¿no? Con el COVID, de repente los inversores, ostras, no les costó entrar en financiación. Pero todo lo demás, es cierto que todo lo que publicamos lo levantamos porque es verdad que conocemos muy bien a nuestros inversores y sabemos muy bien la capacidad de financiación real que tenemos. Claro, y sobre todo si los proyectos luego... ¿Ha habido algún proyecto fallido? Si te puedo preguntar eso. Sí, claro que se puede preguntar. Mira, por el lado inmobiliario, únicamente uno muy al principio, en 2018, la mitad se impagó. Todo lo demás está pagado sin ningún tipo de incidencia. Como mucho, pues lo que ha podido ocurrir es alguna incidencia del estilo, oye, el proyecto se ha terminado a plazo, pero resulta que no he podido entregar las viviendas por no sé qué licencia de no sé cuántos y tardo un mes más, 2 meses más en amortizar. Ese tipo de retrasos puntualmente los hemos tenido. Pasan más en la parte inmobiliaria que en la de empresas porque, claro, la de inmobiliaria siempre está ligada a un proyecto pues que de repente puede tener contratiempos, ¿no? Pero más allá de eso no hemos tenido ningún impago en la parte inmobiliaria. En la empresarial sí que estamos en torno a un 3-4% de default, pero sí que es cierto también que como hay amortizaciones mensuales de capital e intereses, claro, la reducción del riesgo en la parte de empresas es desde el mes 1, mientras que en inmobiliarios sí recibes pago de intereses trimestral, pero el capital no se paga a vencimiento, hasta vencimiento. Claro, hasta que no se entrega. Claro, como es lógico. El proyecto. O sea, quiero decir que ahora un poquito desde el parte de inversor, el inversor entra con vosotros y en uno de los casos no sale hasta que no se entrega el inmueble finalizado, ¿no? Y ahí recupera su... O sea, a ver, realmente en la parte de inmobiliario es un préstamo tipo fijo, es decir, a vencimiento 12 meses y ya está. Por lo tanto, muchas veces pues la empresa, oye, resulta que no ha terminado el inmueble o lo que sea, pero tiene recursos propios por otro lado, en principio debe asumir la deuda. Sí que puede ocurrir pues puntualmente que, oye, pues resulta que no tiene esa tesorería y sí que hay que esperar a entregar. Bueno, pues puntualmente, pero realmente es un tipo fijo, o sea, un préstamo tipo fijo con condiciones muy claras en ese aspecto. Muy bien, muy bien. ¿Se os ha dado el caso que el promotor a lo mejor lo ha cancelado anticipadamente o todavía no? Sí, por supuesto, también. Muchas veces. Claro, sí, porque al final al promotor, si se ha adelantado la venta, pues en el fondo le interesa porque dice, bueno, pues me ahorro los intereses de estos 2 meses que me quedan, ¿no? Tenemos una cláusula que depende un poquito del proyecto, pues a partir de cierto mes puede haber una amortización anticipada gratuita, pero si es antes de X meses hay una penalización, ¿no? Que te sigue saliendo mejor que pagar a vencimiento, pero para que los inversores pues también, como no reciben en ese caso exactamente lo que tenían previsto, pues un poco de compensación, ¿no? Un punto entre medias. Claro, y en este caso, ¿qué pasaría? ¿Que el inversor suele quedarse buscando otro proyecto de inversión o a veces los inversores...? Tenemos de todo. Tenemos inversor pues que entra en una operación, saca el dinero cuando le pagan de vuelta y cuando llega a la siguiente operación que le gusta vuelve a meter dinero. Otros que reinvierten, es decir, no mueven ya el dinero y se quedan en la plataforma y lo van reinvirtiendo en otros proyectos. Y los hay que, oye, han participado una vez y resulta que necesitan el capital porque se van a comprar una casa y pues no vuelven a invertir, ¿no? Pero sí que es verdad que la recurrencia es bastante alta, entonces en general reinvierten porque es lo que más les interesa, claro. Claro, porque no sé si podemos hablar de ello, pero por ejemplo, vosotros, a grosso modo, ¿qué estáis ofreciendo a los inversores? Sí, por supuesto, además es muy transparente, es decir, que podéis ver toda la información de cada proyecto, de los tipos de interés y plazos de cada proyecto. Pues mira, en empresas oscilan entre un 6,5% y un 8-9%,
y en inmobiliario de un 9 a un 12%. Básicamente depende pues, del rating de la empresa o del proyecto, del plazo, de la localización, de la experiencia con el promotor. Bueno, hay una serie de parámetros varios que hacen que el tipo de interés sea mayor o menor. Y el plazo medio es de 12 meses. En empresas es muy raro que hagamos más de 12. En inmobiliario lo máximo que hemos hecho es 36, pero la media está en 12. O sea, es raro que saquemos más de 18 meses. Ya, fíjate, pero claro, son tipos de interés que tanto para el inversor es algo muy atractivo, lógicamente, y el promotor si puede aprovechar esa coyuntura que lo consigue más rápido, que entrega las viviendas antes y que pueda hacer el proyecto y hacer el siguiente, pues también, claro, somos de lo más barato que hay, porque al final, dejando la banca de un lado, pero al final nosotros no solemos encontrar en equity, sino que es préstamo tipo fijo, de manera que las cuentas están claras para todo el mundo. Es decir, ¿qué ocurre cuando entras en equity? Que el riesgo está compartido más con el inversor, lo cual quiere decir que si la rentabilidad del proyecto finalmente sale más baja, pues le repercute al inversor, pero si sale más alta también. En el tipo fijo no hay dudas para nadie. Es decir, estos son los costes financieros, igual que tienen los costes de construcción, estos son los costes de la financiación y ya está. Si tú te lo has administrado muy bien y lo has gestionado todo fenomenal, pues tienes una rentabilidad mayor y ya está, ¿no? Y para el inversor están las cuentas claras desde el principio, porque aunque se puede hacer equity y es una opción más que plausible, luego te queda un poco la incertidumbre hasta que no ha finalizado el proyecto de verdaderamente qué rentabilidad final vas a obtener. Claro, claro. Y muchas veces también el promotor teme un poco esa entrada cuando entran en equity y de un tercero, digamos, porque al fin y al cabo también en algunas de las ocasiones pues toman parte, digamos, de gestión, o por lo menos hacen un monitoring en cuanto, no solamente gestión de proyectos, sino también gestión empresarial de la empresa que se constituye, etcétera, etcétera. Entonces, no a todos los promotores, digamos, les gusta tener un tercero si no están acostumbrados, ¿verdad? A hacer eso, por lo cual eso es otra de las ventajas que... No, y para un inversor ante un impago, pues como socio estás situado el último en una recuperación. Y en préstamo es distinto, ¿no? Bueno, todo tiene sus ventajas e inconvenientes, pero lo cierto es que en la mayor parte de los casos nosotros pues nos movemos en eso. Mira, muy buenas tardes, Jesús, que Hola, Jesús. Que se nos ha conectado. Jesús, si tenéis algún tipo y los que estáis conectados, si tenéis algún tipo de duda, pregunta, pues podéis hacerlos y os la vamos explicando sobre la marcha. Yo a Mireia también le quería preguntar otra cosa. Por ejemplo, cuando estabas hablando de que un promotor entra con aportaciones propias, ¿podría ser, por ejemplo, en aportación una parte valorada como el terreno que tiene en propiedad? No, claro. La compra del terreno es sin duda una aportación de fondos propios, clarísimo. Vale. Si no lo tuviera, ¿en qué porcentaje, digamos, entraríais vosotros? Imagínate que tienes un proyecto que es un X y a partir de qué aportación, de qué porcentaje vosotros consideráis que... Claro, nosotros estamos especialmente cómodos cuando nos movemos en una aportación de fondos propios de un 30% mínimo. Pero bueno, eso no quiere decir que puntualmente se puedan hacer cosas con menos o con más. Pero el 30% nos suele dejar cómodos. Ya digo que todo depende de la promoción, del promotor. Ya sabes que en la financiación... nada es exactamente estandarizable, o sea, en cierta medida sí, pero en otra no, porque hay 1000 componentes que pueden actuar. Tal cual, yo lo corroboro porque, mira, muchas veces los clientes requieren una pregunta, como hacen preguntas cerradas, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tal? Yo te puedo más o menos hablar a grosso modo, pero claro, ya una vez que tenemos la operación cerrada, que la tenemos preautorizada, que tenemos ya todo, que tenemos hecha la valoración, etcétera, etcétera, ahí ya podemos hablar de plazos. Si no, es imposible. Porque vosotros, además, tenéis vuestro propio departamento de riesgos, ¿no? Tenéis, sí, por supuesto. De hecho, claro, para nosotros una parte fundamental es el análisis de riesgos de las operaciones.
Pues porque es lo que hace que el inversor siga invirtiendo con nosotros, que tengamos un track record excelente, que hayamos devuelto, somos la plataforma española que más dinero ha devuelto a los inversores. Bueno, pues y eso ¿por qué es? Bueno, pues por el estudio de riesgos que hacemos, que es muy exhaustivo, ¿no? Entonces sí, tenemos básicamente en el departamento de riesgos, tenemos la pata de riesgos pura y dura de estados financieros y estudiar la SL, promotor o la empresa que está detrás, y luego la parte de proyecto, donde pues ya está más pues un técnico pues que entiende si el plano tiene sentido, si los costes que me están diciendo también, si el precio de venta encaja con el mercado, ese tipo de cosas. Claro. Y voy a aprovechar también, te quería preguntar, en cuanto al tema de empresas, ¿no? Por ejemplo, porque el tema promoción lo tenemos más o menos, o yo por lo menos lo tengo muy claro, que son promociones inmobiliarias y tal. Pero, por ejemplo, en cuanto a financiación de proyectos empresariales, ¿qué tipología o qué tipo de proyecto vosotros o ya habéis financiado o financiáis con más facilidad? Por ejemplo, ¿de qué sectores, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que más os gusta? Pues mira, en el proyecto empresarial de todo, siempre que no incurramos en temas éticos, y lo que siempre decimos es que hay sectores muy buenos, pero donde si la empresa que me viene es mala, me da igual y viceversa, ¿no? Entonces depende mucho de la empresa. Al final es mucho, pues hemos hecho logística, ingeniería, industria, ese perfil, ¿no? Entramos pues obviamente en cosas de juego, gestión de animales, cosas que éticamente pues puedan ser más cuestionables porque aquí, de nuevo, pues están financiando personas como nosotras, ¿no? Entonces, somos muy cuidadosas en el tipo de proyectos que financiamos. ¿Y algún proyecto de ejemplo que habéis, que a ti de lo personal te ha hecho como especial ilusión? ¡Wow! Que mira, me lo he financiado yo con Stop. A ver, no, es que claro, no quiero hablar tampoco de nombres de empresas por privacidad. Lo cierto es que, vamos, si os registráis en la plataforma, os llega la información de cada proyecto, pero no me gusta tampoco dar así nombres concretos, pero bueno, pues de inmobiliario es que hemos hecho, solo el año pasado las empresas que financiamos hicieron más de 400 viviendas, o sea que hemos hecho de todo, cosas muy chulas, pero prefiero no dar mucho nombre por eso, porque no querría tampoco vulnerar la privacidad de ninguna empresa que no quiera, sin haber pedido permiso, prefiero no decir nada. No, es que me pasa un poco a mí, ¿sabes? Que los clientes efectivamente cuando necesitan financiación, que luego, pues claro, no se puede hablar de ello, ¿no? Pero bueno. Jesús ha hecho una pregunta, entiendo que Jesús ha quedado contestada con lo de los recursos propios que comentaba antes, pero si no es así, me dices, perdón, que la he visto aquí en el chat. Te la iba ahora, porque Jesús está preguntando cuándo estáis compartiendo riesgo, en qué porcentaje de la ejecución de obra. Sí, pero es un poco eso, es más del global de la operación, pues más o menos que los recursos propios del promotor estén en un 30%, más o menos estamos cómodos. Entonces, pues en el restante podemos entrar a veces solos, a veces se entra con otro financiador, todo depende. Si la empresa puede aportar más fondos propios, pues mejor. Hay ocasiones donde la promoción en sí, pues nos gusta, pero decimos, oye, aquí con un 30 no estamos cómodos, queremos más, o oye, aquí estamos dispuestos a que sea un poco menos. Es que depende de 1000 cosas. ¿Compartirías riesgo con la banca? No, ¿verdad? Sí, perfectamente. De hecho, sí, hay muchas... Sí, por nuestra parte no hay problema. Es decir, muchas veces financiamos, pues hay un préstamo promotor y nosotros podemos financiar soft cost. En otras ocasiones entramos como préstamo puente antes de que entre la banca y nos salimos cuando entra la banca. Otras veces convivimos ambas partes. No, si para nosotros el que haya financiación bancaria es muy positivo y no tenemos ningún problema con que la haya. Claro, que eso a lo mejor podría ser incluso una de las vías, porque si digamos, a lo que tarda el promotor conseguir préstamo bancario y vosotros entráis, que a lo mejor podría ser en esta fase incluso de la compra, ¿no? Que quiere hacer una aportación importante, pero que ya tiene todo lo demás, lo tiene organizado a expensas, digamos, de
de que el banco luego le dé el ok, ¿no? Que eso podría A ser. ver, es verdad que entramos más ya cuando el terreno está comprado. En financiación de suelo no solemos entrar más tanto, pero cuando lo hacemos es con garantía hipotecaria y ya a veces con algún inversor líder por fuera. O sea, a través de la plataforma compra de suelo no la solemos hacer. Pero sí que, bueno, pues tenemos inversores con los que a veces podemos trabajar. Pero es verdad que solemos entrar ya una vez el terreno está comprado, que podemos aceptar la financiación previamente a esa compra, de manera que el promotor tiene clara la estructura de financiación, pero pidiéndole esa aportación al promotor previa. ¿Vale? Porque siempre se hipotecaría el propio proyecto, ¿no? No podría el promotor decir, mira, yo tengo unos inmuebles que están libres de cargas y os pongo estos inmuebles como garantía para ese proyecto. Sí se podría. A ver, nosotros garantía hipotecaria es verdad que no solemos pedir en el tipo de proyectos que financiamos a través de la plataforma. A veces, ya digo, si es entrada en suelo es distinto. Es que cada proyecto es de su padre y de su madre, pero no la solemos pedir. Sí que solemos pedir alguna garantía adicional, aval, imagínate, pues si es una SPV, a lo mejor el aval de la matriz, de la empresa principal, pero sí, efectivamente puede haber colaterales como otros inmuebles también. Y Jesús está... Sí. Estaba viendo que preguntaba el importe máximo por operación a financiar es de 5 millones de euros por ley. Es decir, que por ley nosotros no podemos financiar más de 5 millones de euros en ninguna operación. Lo que sí que hacemos en ocasiones donde ese préstamo puede ser más grande es, como decía, pues cofinanciar. Tenemos otros proveedores financieros que nos pueden ayudar en esa financiación y trabajar conjuntamente con nosotros, o si el promotor ya la tiene, pues ya tendría esa resolución y nosotros podríamos llegar hasta los 5 millones. Claro, no había caído en eso, que es verdad que vosotros no requerís garantía hipotecaria, ¿no? Sino garantía efectivamente eso para el proyecto, que eso puede ser inclusive... Y eso ahorro de costes enorme para el promotor. Claro, porque estamos hablando que este préstamo aparecería en la CIRBE. No, obviamente queda reflejado en el balance, pero en lo que es la CIRBE no consume. Evidentemente, que esto muchas veces es importante también para el tema bancario, que los bancos y el tema de la CIRBE, endeudamiento, etcétera, pues lo tienen como muy a tabla y hay que cumplir ahí que pues, no se puede... Gracias, Jesús, por el mensaje. Ya ha dicho que somos el compañero de viaje ideal. Pues no efectivamente, eso es para un futuro matrimonio, ¿sabes? De por vida, efectivamente. Eso es cierto. Mira, y también quería preguntarte, porque antes me he quedado con duda. Por ejemplo, imagínate que hay un promotor que ahora mismo pues tiene todo al día, tiene mucha trayectoria, etcétera, demostrable, pero ha tenido algún percance pues en la época de cuando todos los promotores tenían problemas. Eso podría ser negativo para el proyecto si ahora mismo, hoy por hoy, ya está todo liquidado, no tiene nada, etcétera, o... Puede ser un problema dependiendo de cómo hayan terminado las cosas. O sea, para empezar, es verdad que no he comentado de requisitos mínimos, también pedimos, o sea, una de las cosas que pedimos es que no haya antecedentes penales y hay ocasiones en las que debido a una mala gestión los hay. Todo depende de cómo esté, o sea, cómo se haya gestionado esa posible problemática de hace ya muchos años y el resultado final y cómo hayan quedado las cosas. ¿Es financiable? Sí, porque al final mucho promotor inmobiliario durante la crisis pues tuvo problemas, pero hay que ver la casuística de cada uno. Claro, efectivamente. Yo te voy a pedir un poco ahora que me hagas un poco de pitonisa. A ver, ¿qué perspectivas crees que hay ahora mismo para el mercado? Tal como está ahora mismo el mercado financiero, los tipos de interés que suben, bajan, etcétera. ¿Qué prevé Mireia con todo tu bagaje profesional? Yo, mi opinión es que los economistas son los mejores predictores del pasado. O sea, lo de dar predicciones no soy yo nada fan porque al final es que nunca aciertas. Entonces, bueno, no sé, nosotros personalmente, como Stock Crowdino, bueno, personalmente, empresarialmente, pues bueno, tenemos buenas perspectivas, seguimos muy al día, pues
la evolución del sector inmobiliario y del financiero en general, pues porque repercute inevitablemente y directamente en nosotros. A nosotros, por ejemplo, la subida de tipos de interés no nos ha venido mal, porque si bien es cierto que hemos subido los tipos, no lo hemos hecho, o sea, la banca lo ha hecho más y nuestro diferencial con la banca, que siempre han sido un poco más baratos, se ha reducido. Y por lo tanto, de repente, hemos sido más atractivos aún para el promotor inmobiliario. Efectivamente, sí. Entonces, curiosamente, pues no, es verdad que los inversores exigen tipos de interés más altos, pero curiosamente se ha reducido un poquito el gap. Y nos ha permitido acceder a promotores a los que antes no podíamos acceder. Entonces, un poco nosotros no dejamos de ser un proveedor todavía pequeño. El año pasado financiamos 20 millones de euros, que está muy bien, pero que al final, comparativamente con la banca, pues es una cosa mínima, ¿no? Entonces, tenemos tanto camino por recorrer y tanto por crecer que nuestra expectativa, obviamente, siempre es ir a más. Pues vamos a ir viendo, ya espero que los tipos de interés vayan bajando de cara especialmente pues, a la compra-venta de viviendas, pues que se anime aún más. Pero bueno, los promotores con los que trabajamos en general tienen buenas perspectivas, están dando buenos números y parece que la cosa va tranquila, pero ya digo que yo lo de dar perspectivas es que luego la maldita hemeroteca. Sí. Pero mira, me pasó hace bueno, cuando empezaron a bajar los tipos de interés, yo como unos 8 meses antes hice una encuesta vía LinkedIn, decía, ¿qué opináis? Y estaba a 0 y pico. ¿Qué opináis? ¿Va a haber? No. El 89% dijeron que no y empezaron a subir los tipos de interés. Porque yo creo que estamos un poco mirando al mercado americano, ¿no? Esa es un poco mi varita mágica en cuanto a observación, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Vale. Pues, Mireia, yo para concluir te diría que dijeras a los emprendedores que están considerando financiarse y tal, ¿qué consejo o qué frase final les darías a los que quieran financiar? ¿Hablamos de emprendedores que son nuevos, o sea, que están creando su negocio o empresarios que ya...? Emprendedores, empresarios, vamos, que llevo 30 años en esto y me considero emprendedora. No, porque a alguien que vaya a emprender yo le digo, piénsatelo mucho, porque... Sí, que... porque yo creo que es algo que tienes que hacer solo si te apasiona, porque la involucración es tal que pues, te tiene que apasionar el proyecto. Y por la otra parte, pues que se busquen, que nunca le quiten valor a la parte financiera y a la estructuración de financiación de su empresa, porque es la más importante. O sea, yo he visto empresas que les estaba yendo fenomenal en ventas y que han tenido que terminar cerrando pues por una mala financiación. Entonces, en ese aspecto hay que buscar quién te puede ayudar en eso. No sé, puede ser interno, puede ser externo de la empresa, pero es fundamental tener a alguien que en la parte financiera te sepa estructurar tus necesidades de financiación y te ayude en el crecimiento que vayas a tener, porque si no, pues puedes tener muchos problemas y terminar muriendo de éxito. Entonces, en España tenemos muchos empresarios que son hombres orquesta, ¿no? Que lo hacen un poco todo. Y esto está muy bien, pero también hay que saber cuando no eres experto en algo, buscarte a alguien experto que te pueda ayudar ahí, porque a corto plazo te cuesta más dinero que hacértelo tú mismo siempre, pero a medio y largo plazo, ostras, te puede solucionar posibles problemas. Bueno, te pueden no meter en problemas que si no tienes una buena estructuración bancaria de tus necesidades de financiación, por un problema absurdo de tesorería, de que lo has cuadrado mal, te puedes cargar la empresa. Sí. Y yo fíjate, y también añadiría, porque a nosotros nos pasa muchas veces, que los clientes, sobre todo los que montan los negocios, etcétera, y disponen de un capital, pero no buscan financiación, porque dicen, bueno, yo de momento no quiero pedir financiación. Y ahí yo considero que es gravísimo error no estar preparado, porque precisamente cuando tú no necesitas
realmente. Pide financiación cuando no la necesites para que la tengas cuando la necesitas. Exacto. Y trabaja fácilmente. Y trabaja con distintos proveedores financieros, nunca con uno solo, ni con un solo banco, ni con un solo proveedor, porque es que al final lo mismo. A futuro, pues ese banco o ese financiador pues puede no poder ampliar límite contigo y eso te puede suponer un problema. Está claro. Mireia, un enorme placer. Yo lo único gracias, que voy a preguntar, y bueno, ahí lo dejamos, que constancia que los que quieran contactar con Stoke Crafting, que lo hagan ¿de qué manera? ¿Vía online? Sí, a través tanto por LinkedIn nos podéis escribir a cualquiera de nosotros como por la web, directamente hay una sección de contacto, nos podéis llamar al teléfono que es 914359336, de la manera que queráis, nosotros estamos más que disponibles y encantados de contaros en más detalle y solucionar cualquier pregunta. Fenomenal. Y los inversores también, no solamente los que quieren, por supuesto, sino los que quieren sacar buen provecho para sus ahorros que están ofreciendo. Ambos, que tanto el promotor o la empresa como el inversor sean buenos clientes, para nosotros es fundamental porque es lo que nos hace crecer. Exacto. Y si no, nos contactáis a nosotros con tefinanciamos.com 915 70 25 70 y ya os pondremos en contacto con Mireia, con su equipo, os ayudaremos a preparar de manera espectacular la documentación para que el proyecto sea viable y factible. Y otra vez, lo dicho, muchísimas gracias, Mireia, y por ese rato tan magnífico. Muchísimas gracias a los que habéis participado. O podéis descargar directamente desde aquí, desde la plataforma, os podéis descargar las presentaciones, tanto nuestra de Te Financiamos como de Stock Crowding. Y si no, os las mandaremos por email, para que veáis un poco todos los servicios y todos los detalles de lo que es la empresa y ya está. Así que tengáis una súper feliz tarde. Muchísimas gracias, Mireia. Muchas gracias. Hasta el próximo día. Hasta luego. Gracias. Adiós. Te financiamos, con lo vas a encontrar. Expertos en finanzas te vienen a ayudar. Legal, inmobiliario y también empresarial. Conéctate a un webinar, te vamos a inspirar. Escríbete ya, ven a descubrir el mundo financiero que te hará sonreír.